Hablaba al principio del culto con Justin que un poco hoy es como un buffet libre, ¿eh? Es como... No es que hayamos comido mucho de algo, es que hemos comido mucho de muy pocas cosas, de cosas más pequeñas, ¿no? Y de repente hemos arrancado el culto con la reflexión de Benito. Yo no sé tú, pero yo con eso yo me quiero ir a mi casa. He tenido suficiente ya hoy. Muchísimas gracias por esa excelente reflexión, Benito. Y hablamos de la luz y cantamos himnos que tienen que ver todos con la vida. No sé si te habías dado cuenta, pero vivo por Cristo, mi vida di por ti. Todos los himnos que hemos cantado tienen que ver con la vida cristiana, ¿verdad? Hemos tenido a Cristina hablándonos y retándonos con el ejemplo de su bisabuelo. Y hemos tenido muchas cosas diferentes hoy, y ahora vengo yo con Sansón, ¿no? O sea, es como pues has estado comiendo, no sé, pasta, y ahora viene, pues no sé, la carne o el pescado, no tiene nada que ver, ¿eh? Cero, no se liga esto de ninguna forma, pero esperemos que todas las cosas estén muy buenas, ¿eh? Igual que cuando vas a un buffet libre. Lo que sí ya te digo es que yo predico en el final del culto y al final de la comida va el postre. Pues esto dulce no va a ser, ¿eh? Esto dulce no va a ser. Yo le digo a mis alumnos de piano que cuando estamos interpretando una pieza, por lo menos tienes que terminar bien, porque el final es como el postre. Te tiene que dejar... Tú te has comido una comida que no te gusta ahí, ¿no? En mi caso una coliflor o algo así tal, pero luego te ponen una crema catalana para terminar, ¡buah! ¿No? Espectacular, has comido bien, ¿no? Bueno, pues esto no es crema catalana, ni natilla, ni arroz con leche, ¿vale? Es Sansón. Entonces vamos a hablar, o vamos a terminar hoy, la última de las predicaciones acerca de la vida de Sansón. Si quieres acompañarme a Jueces capítulo 16, por favor, Jueces capítulo 16. El libro de Jueces se pone peor en el capítulo 17, 18 hasta que termina, ¿eh? O sea que si te parece que los capítulos que hemos estado hablando de la vida de Sansón son malos, sigue leyendo el libro y todavía son peores, ¿vale? La época de los jueces fue una época muy difícil. Y básicamente la clave está en los últimos capítulos, cuando repite varias veces que cada uno hacía lo que bien le parecía. No había rey en Israel, no había nadie que escuchase acerca de la ley, no había profeta, cada uno hacía lo que le daba la gana, y por eso es que ocurren las cosas que ocurren. Muy bien, capítulo 16 de la vida de Sansón, y hoy vamos a estar hablando acerca del pecado. Sansón y el pecado. Hemos hablado de cómo Sansón se desviaba del camino, en la primera predicación. Hemos hablado hemos hablado de Sansón y la tentación, hemos hablado de Sansón y la ira, y hoy terminamos tristemente en todo lo alto, Sansón y el pecado. En todo lo alto en el sentido de que cada vez la escalada de Sansón va a peor, ¿verdad? Y hoy todavía es peor, si cabe. Entonces, Sansón y el pecado. No vamos a hacer una lectura del capítulo, la vamos a ir haciendo mientras que vamos considerando el capítulo. No lo vamos a leer primero todo y después meditar en algunas cosas, lo haremos todo a la vez, así ahorraremos también un poquito de tiempo. Come y aliméntate hoy de lo que el Señor haya puesto delante de ti. Tal vez hay algo aquí en el mensaje que es para ti. Vamos a estar hablando de Sansón y no vamos a hablar cosas bonitas, pero también es lo que la Escritura enseña en este pasaje, y si está en la Escritura, desde luego, es para nuestra enseñanza, ¿verdad? Entonces, me gustaría, de verdad, con todo mi corazón, que sirviese para que esta predicación sirviese para que nosotros cada uno pudiéramos reflexionar y ver a qué punto tenemos más de Sansón en nosotros de lo que nos gustaría tener. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por haber podido llegar a este punto en el culto, después de haber escuchado tu palabra ya, de haber leído tu palabra, de haber cantado los himnos, de haber escuchado el testimonio de George Lawrence, y ahora podemos llegar a este punto de la predicación, en la cual, Señor, tú has dejado ahí la historia de uno de los jueces de Israel, que es un testimonio para nosotros. Y ahora pedimos, Señor, en primer lugar, que nos ilumines para entender tu palabra, y en segundo lugar, Señor, que nos des sabiduría y valor para ponerla por obra, tal y como Benito también nos ha recordado al principio. En tus manos, Señor, encomiendo este tiempo, ayúdame a decir las palabras apropiadas y justas, y danos unos corazones, Señor, rendidos a ti. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén.
Hablamos entonces de Sansón y el pecado en esta mañana y la primera cosa que me gustaría comentar tiene que ver con la insistencia del pecado. Leamos los 3 primeros capítulos del capítulo 16. Dice así: fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Como veis, esto era el problema de Sansón. Tenemos diversas historias suyas en estos 4 capítulos y todas están ligadas a mujeres. Primero, por su supuesta boda con la mujer Timnatea. Todo lo que ocurre en el capítulo 15 también tiene que ver con aquella boda, es su venganza. Después llegamos aquí, una prostituta en Gaza, y después hablaremos de Dalila. Es su pecado. Era un hombre lujurioso, era un hombre que no tenía freno. Y aquí lo vemos otra vez. En el capítulo 15 le hemos visto como que tenía algunos brotes verdes, que diríamos, ¿no? Pero esto es... volvemos a la segunda estrofa, O sea, la primera estrofa era mala, la segunda es igual de mala, otra vez. Dice: y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro, y se fue, y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. No sé si alguna vez te has parado a calibrar la magnitud de este milagro de fuerza que hizo Sansón aquí, porque no es probablemente de los más mencionados cuando hablamos de la vida de Sansón, pero cuando hablamos de las puertas de una ciudad tal vez estamos hablando de un par de toneladas. Las sacó del quicio de la puerta, las levantó, las sacó del quicio de la puerta. ¿Sabes la expresión de que me está sacando de quicio? Pues el quicio es exactamente ese palito que hay donde se engancha la bisagra, ¿vale? Pues eso es, sacó las puertas de quicio, eso es lo que hizo, ¿vale? Y entonces se las cargó al hombro, dice que las tiró en el monte de Hebrón, que está a más de 50 kilómetros de Gaza. O sea, anduvo con las puertas a la espalda durante 2 toneladas de puertas a la espalda durante más de 2 kilómetros, además pica para arriba, porque Gaza está en la costa, Hebrón está a unos 700, 800 metros sobre el nivel del mar, va para arriba y cuando llega arriba del monte entonces allí las tira, ¿no? Es un milagro increíble. Igual no es de los que más hemos parado a considerar, pero la fuerza que aquí demostró Sansón fue increíble. Pero es la única cosa a admirar en su testimonio aquí. Este es el pecado que se repite, como os acabo de decir. Otra vez estamos hablando del problema de Sansón con las mujeres. Y sabes, a lo mejor no es tu pecado. Y a lo mejor tú tienes otro. A lo mejor tú tienes otro pecado recurrente. Yo tengo otro pecado recurrente. Pero de alguna forma sabemos que tenemos ese punto débil, ¿verdad? Y sabemos que en esto el enemigo me gana. En esto yo caigo. En esto yo pido perdón el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, ¿verdad? Igual con otras cosas tengo victoria, pero en esto sé que tengo que ir delante del Señor todos los días. Y eso es exactamente lo que está aquí ocurriendo con Sansón. Es esa insistencia del pecado, es esa una vez, otra vez, ¿sabes? Tú sabes que es tu punto débil. Satanás también. Y entonces es ahí donde, porque él te conoce, que te pone esa tentación delante una vez y otra, que te pone en esa situación para que caigas una vez, otra vez, otra vez. ¿Tienes ese tipo de pecado, un pecado recurrente? Un pecado que tú sabes que te hace caer y contra el que te cuesta vencer. Oh, hermano, pues como decía al principio, espero que esto nos sirva para reflexionar, para tomar medidas al respecto, para huir del pecado. El ejemplo típico de José, o como le dice Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Huye. Tenlo lejos, no pongas ocasión de caer. Sabes que en ese pecado fácilmente vas a caer, el que sea el tuyo particularmente. Hermano, pon remedio, pon fin a eso. Pide la ayuda del Señor, pide la ayuda de hermanos más fuertes que tú en la fe, alguien a quien dar cuentas. Pero tenemos, me incluyo por supuesto, que dejar de caer en el pecado recurrente, en aquel que sabemos que somos débiles. En segundo lugar, en este trocito que hemos leído, vemos que el pecado acecha. Aquí están los filisteos ahí acechando, ¿no? Ha venido Sansón y entonces le montan una emboscada y están ahí alrededor de él, a ver por dónde lo pueden pillar, y tienen un plan y están ahí, están en silencio. No siempre Satanás va a estar ahí, vamos a decir, visible. Es como el león que está ahí apostado en la sabana, ¿verdad?
y está ahí y no lo ves y está en silencio y no se mueve. Lo has visto seguro en algún documental, ¿verdad? Y de repente, ¿no?, se mueve con total sigilo para pillar a su presa. ¿Cómo toma sentido ese versículo de Santiago que dice que Satanás es como un león rugiente que está alrededor vuestro mirando a quién devorar? ¿Verdad? Porque es así. A veces está callado como estos filisteos alrededor de Sansón, pero eso no quiere decir que no esté maquinando algo malo contra ti. Y nosotros tenemos que estar listos, tenemos que abrir los ojos, tenemos que darnos cuenta de que no podemos despistarnos, ¿sí? ¿Te ha ocurrido alguna vez eso que vas conduciendo y hoy que me estoy despistando, ¿no? Que te tienes como que centrar, ¿no? Vas ahí tranquilo, tal, no sé qué, y de repente vas con tu mujer, a lo mejor te va hablando, tal, y uy, un momento, ¿sabes? Que vas en la autopista y tocas las líneas y tocas, ay, que me he despistado un momento. No pasa nada, ¿no? Pero, pues no puedes permitirte eso con Satanás. Porque si te despistas, él te pilla, ¿vale? No puedes permitirte eso con Satanás. A la que tú te despistes, él está acechando. Es como ese león que está ahí y a la gacela que pilla sola, a la que pilla que no está con el grupo, a la que se da cuenta que está enferma o que es más pequeña, a esa la pilla. Por lo tanto, hermano, Satanás, acuérdate, el pecado está acechando siempre a la puerta. En tercer lugar, en cuanto a estos versículos que hemos leído, el pecado nos anula por completo. Qué lástima. Probablemente Sansón, diría yo que equiparable a Salomón, es el talento más grande que Dios ha dado jamás a un hombre que ha sido desperdiciado de la manera más absoluta. Con lo que Sansón era y con el don que Dios le había dado, ¿cuántas cosas no se podrían haber hecho? ¿Cuánta bendición no podría haber habido? ¿Cómo el pueblo de Israel no hubiera podido ser absolutamente salvo de sus enemigos, no? Los filisteos, después de Sansón, siguen siendo el enemigo del pueblo de Israel. Los filisteos, después de Sansón, sigue teniendo presencia en Israel. Saúl sigue teniendo problemas con ellos, al punto que el reino de Saúl se estrecha. Y cuando David llega a ser rey, David vuelve a ampliar el reino, pero en los días de Saúl el reino se va estrechando y cada vez van perdiendo más territorio. La tribu de Dan tiene que irse al norte a buscar más territorio porque lo han perdido. Los filisteos se lo han comido todo. ¿Cuánto bien no hubiera podido hacer Sansón si el pecado no le hubiese anulado, verdad? ¿Te has preguntado alguna vez cuánto Dios podría hacer contigo si tú simplemente le dejases que Él tomara tu vida, nos liberásemos del pecado y Él pudiera usarte como una herramienta limpia y útil? ¿Cuántas cosas no podría haber hecho Dios con Sansón? ¿Las que hizo? Amén. Pero ¿cuántas cosas no podían haber sido hechas, no? ¿Cómo no podría haber obrado Sansón para la liberación de su pueblo? Que al final no se cumplió el propósito de Dios, o el propósito de Dios en la vida de Sansón. Le dice, lo recuerdas en el capítulo 13, al principio del capítulo 14, lo tengo aquí, dice, le había dado dos propósitos, ¿no? Dice, este niño será nazareo a Dios de su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel en manos de los filisteos. Sí, es verdad, hizo algunas cosas en cuanto a eso, pero no acabó de salvar a Israel de los filisteos nunca. Era un juez de Israel, tenía una responsabilidad. ¿Dónde quedó todo eso? Pero compáralo contigo y conmigo. Acabamos de ver un legado de un hombre que estuvo aquí hace 150 años y dejó un legado en esta tierra, ¿verdad? ¿Qué legado voy a dejar yo? ¿Qué rastro voy a dejar yo atrás de mí? El pecado anula eso. Por eso tenemos que liberarnos del pecado. Y finalmente, en esta sección, vemos la misericordia de Dios. Sansón se despierta en medio de la noche. ¿Por qué? Siempre me lo pregunto cuando paso por aquí. ¿Qué le hace que se despierte en medio de la noche si no es la misericordia de Dios? ¿Qué hace que la fuerza de Dios no venga otra vez sobre él y pueda coger esas puertas que pesan 2 toneladas y pueda llevarlas caminando 50 o 60 kilómetros hasta el monte de Hebrón? Si no es la pura misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios otra vez. Él acaba de cometer adulterio, está alejado de Dios, se acaba de acostar con una prostituta y a pesar de todo, Dios le vuelve a dar fuerza, hace que se despierte en medio de la noche y hace que la celada, como dice aquí, lo que habían tramado los filisteos contra él, quede en nada. Por la pura misericordia de Dios.
¿Cuántas veces la misericordia de Dios no tiene que mostrarse y manifestarse en nuestra vida? Porque nosotros estamos caminando mal y el Señor sigue teniendo paciencia de ti y de mí, una vez y otra, y volvemos a caer en ese pecado recurrente o en otra cosa y otra vez tienes que ir delante del Señor. ¿Sabes? El Señor no puede resistirse a un pecador arrepentido. Siempre perdona. Pero creo que a veces nosotros abusamos de eso. Y que como sabemos que el Señor siempre perdona, pues entonces no pasa nada lo que haga, total, el Señor me va a perdonar después. Y eso es exactamente el reflejo de la vida de Sansón. Él vive su vida como le da la gana, total, luego el Señor siempre me vuelve a dar fuerza. Pues es lo que ocurre con Dalila, lo vamos a ver en un momento, ¿no? Vendrá otra vez el Espíritu de Dios sobre mí como siempre, y esta vez no vino. Tengamos cuidado de no tentar a Dios en ese sentido, de no forzarle, si puedo usar esta palabra en esas situaciones. Hemos hablado de la insistencia del pecado, hablemos ahora de la atracción del pecado. En primer lugar, el pecado nos seduce para matarnos. Leemos el pasaje que viene a continuación. Este pasaje tal vez es un poco más largo, pero mira lo que dice aquí, versículo 4 del capítulo 16 de Jueces. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Otra filistea, ¿no? O sea, no hay ni una sola vez. No había mujeres en Israel o algo, no sé. Pero ni una sola vez que Sansón haga bien las cosas. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. ¿No hay luces rojas alrededor tuyo, Sansón? O sea, no se te enciende nada ahí. Escúchame, dime cómo te puedo matar, por favor. Es un poco, ¿verdad, el contexto? Y le respondió Sansón, supongo que pensando, ¿no? Es casi un punto de orgullo, ¿no? Un punto de, ¿quién va a poder conmigo, no? Y entonces le cuenta una mentira. Si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no están enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos. Tú, mira todo este movimiento de Sansón allí, en casa de Dalila, ¿no? Iban entrando y ven los filisteos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? Y Sansón le da igual, ¿no? Y entonces ocurre, y ella tenía, versículo 9, tenía hombres en acecho en el aposento, y Sansón no se ha dado cuenta que hay hombres en el aposento que le están acechando. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompe los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Y otra vez, y ocurre lo mismo, ¿verdad? Y viene otro, el de las cuerdas nuevas, y luego el de las 7 que dejas, ¿vale? Recuerdas las cosas, ¿no? Y le va diciendo tonterías, ¿verdad? Y a ver si cuelan, y los filisteos lo intentan, y Sansón parece que, qué divertido, ¿no? Se va riendo del tema, ¿no? Fíjate qué dicen los primeros versículos. Dice: después de esto se enamoró de una mujer en el valle de Sorek que se llama Dalila. Hay una seducción, pero es con el fin de destruir. No le seduce con el propósito de un amor carnal, le seduce para destruirlo. Y es exactamente lo que hace el pecado con nosotros. Puede que entre fácil, puede que entre agradable, puede que sea placentero al principio, puede ser que aquel pecado que, pues mira, lo tenía que hacer, me he desfogado, ¿no? Me he desahogado. Pero luego es destrucción. Es exactamente lo que querían hacer con Sansón. Es lo que acabaron haciendo con Sansón. Destruirlo. Seducirle para destruirlo. Y como os acabo de decir, ¿está absolutamente ciego? O ciego se quedaría luego, porque le sacarían los ojos. Pero aquí parece que ya, aunque tenga ojos, sigue igual de ciego, ¿verdad? Porque no se le enciende ninguna luz roja alrededor. Hermano, tú, cuando tú estás en esa circunstancia en la que te sientes tentado, tienes que ver luces rojas, ¿verdad? Tienes que ver un un stop en algún sitio, ¿no? Tienes que ver una señal de alarma en algún lugar. Seguro que sí. Hagamos caso. Hagamos caso. Nos dice la Escritura que podemos contristar al Espíritu Santo. ¿Sí? Haz caso del Espíritu Santo. No lo apagues tanto que cuando el Espíritu Santo enciende la luz roja tú no te das ni cuenta, ¿verdad? Conozco a alguien que conducía y ponía
Cuando iba conduciendo, en el salpicadero, ponía los papeles del coche. De forma que había algunos de las señales que emite el salpicadero que, como tenía ahí la documentación del coche, no veía. Quemó el motor. Hubo un momento que el salpicadero le dijo: te falta agua, o aceite, o no sé qué. Y él no lo vio. Porque apagó las luces. Porque el coche le estaba diciendo: para, llévame al mecánico, revísame los niveles del film, del agua, del aceite, cuidado. Y él no hacía caso. Y es lo mismo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo enciende luces rojas. El Espíritu Santo nos avisa. El Espíritu Santo es mejor que nuestra conciencia, porque nuestra conciencia puede estar cauterizada por el pecado. Y el Espíritu Santo habla a nuestro corazón: hazle caso. Hazle caso, no seas tan ciego como Sansón. Hazle caso. Decía Moody, aunque he escuchado esto atribuido a Moody y a Spurgeon. No sé quién de los dos lo dijo, probablemente, no sé. Pero creo que era Moody que decía que la tentación puede dar vueltas como un pájaro por encima de nuestra cabeza. Eso no lo podemos evitar. Pero sí que podemos evitar que haga un nido encima de la cabeza, ¿no? O en nuestro pelo, ¿no? Eso sí. Entonces, una cosa es que seamos tentados. Otra cosa es que no hagamos caso a las luces del Espíritu Santo. Que no hagamos caso a esas luces rojas, a esos avisos que el Espíritu Santo nos da. Haz caso, hermano, no lo dejes simplemente correr. Tú imagínate que pusiéramos aquí un vaso de agua. Un vaso de agua. Yo le echara una gota de cianuro. Y pusiera aquí una etiqueta: cuidado, este agua tiene una gota de cianuro. Y tú dices: da igual, me la bebo igual. Es una gota solo. ¿Qué más da? ¿No? O sea, total, por una vez. No importa, ¿no? ¿Te tomas el agua con una gota de cianuro? ¿Te lo tomas? No nos lo tomamos, ¿verdad? Al contrario. Y eso es exactamente lo que hacemos cuando estamos cegados, cuando no vemos más allá. Es exactamente lo que Satanás quiere. Que no veamos el peligro del pecado. Por supuesto, el pecado nos miente. Una y otra vez aquí está Dalila diciéndole: te quiero mucho. Anda ya. Lo que quería Dalila eran los 1100 siclos de plata que le iba a dar cada uno de los príncipes filisteos. Había 5 príncipes filisteos, 5 ciudades importantes en Filistea en ese momento. 5 por 1100, pues son 5500 siclos de plata, que a día de hoy, no sé cómo sería la plata en aquel momento, el valor que tendría, pero a día de hoy serían unos 75.000 euros en plata, ¿vale? Entonces tú dices: bueno, pues merecerá la pena, ¿no? Encima me cargo a este hombre que nos está haciendo la vida imposible. Eso es lo que amaba Dalila. Y le miente, y Sansón, que se lo cree. No sé si se lo cree, pero el pecado te miente constantemente. Haz esto, te irá bien. Haz esto, es mejor para ti. Haz esto, tú te lo mereces. ¿No? Haz esto, por una vez no pasa nada. Te miente el pecado. Satanás es mentiroso desde el principio. Y fíjate, otra vez, y vamos a acabar así cada uno de nuestros puntos: la misericordia de Dios otra vez. Una vez más. Se vuelve a levantar. Cada una de las veces que le miente a Dalila, Dios vuelve a venir otra vez, y vuelve a tener fuerza. Y puede librarse de los filisteos. Una vez, otra vez. En cada ocasión, Él puede librarse de los filisteos. A pesar de que había vuelto a caer en el mismo pecado. A pesar de que estaba con Dalila. A pesar de que estaba adulterando otra vez. Otra vez, Dios viene sobre Sansón. En cada ocasión. Dios vuelve a manifestarse ahí, sigue dando oportunidades. Una vez más, no tentemos nosotros al Señor. No pequemos tanto que hagamos de pedir perdón una costumbre. ¿Has conocido personas así? No hablo tal vez en cuanto al pecado, ¿no? Pero que se pasan la vida disculpándose. Ay, perdona porque he llegado tarde. Ay, perdona porque no te he contestado el WhatsApp. Ay, perdona porque no te he hecho la... Ay, perdona porque no he entregado esto a tiempo. No pidas tanto perdón, haz las cosas bien. ¿No? Seguro que todos conocemos a alguna persona así, ¿no? Que se pasa la vida disculpándose, a lo mejor un compañero del trabajo que siempre llega tarde, que siempre... No te disculpes todo el rato porque llegas tarde. Llega pronto. ¿No? Es verdad, ¿no? Una vez te puede pasar, pero a veces nos pasa lo mismo con Dios y el pecado. Y nos pasamos el tiempo disculpándonos delante del Señor. Señor, perdona porque he pecado. Y yo me imagino a mí mismo, ¿no? Diciendo: ¿hasta cuándo perdonaré a mi hermano? 70 veces 7. Debía ser un poco el sentimiento que tenía. ¿Es Pedro quien pregunta eso? Los apóstoles, no recuerdo cuál de ellos lo pregunta en concreto. Pero debía ser un poco el sentimiento que tenían, ¿no? Hombre, me pide todo el rato perdón por lo mismo, ¿no? Y a veces somos nosotros así delante del Señor. Y el Señor sigue teniendo misericordia de mí. El Señor sigue teniendo misericordia de mí. Una vez,
otra vez, otra vez. Como dije antes, de alguna forma el Señor no puede resistirse a un corazón arrepentido de verdad. Él perdona siempre. Probablemente es una de las verdades más asombrosas de toda la Escritura. Que no importa cómo de reiterativo sea mi pecado, el Señor me perdona siempre. Yo puedo ofenderte a ti 70 veces y a lo mejor a las 71 me dices, no, ya no te perdono. Nosotros tenemos la capacidad de no perdonar, a pesar de que la otra persona se arrepienta genuinamente. A lo mejor yo te ofendo a ti solamente una vez, pero de una forma muy grave, y tú puedes decirme, no, no te perdono. Dios no puede hacer eso. Él siempre perdona si hay un arrepentimiento genuino, aunque sean 70 veces, 71, 72, las que sean. Y otra vez voy al mismo sitio. No nos aprovechemos de que Dios es tan bueno con nosotros. Cortemos el tema del pecado. Pon remedio. Tómalo algo serio. Reflexiona sobre esto. No llegues a tu casa y una predicación más. Reflexionemos nosotros en qué estamos ofendiendo al Señor y cómo debemos quitar eso, cortar con eso. En tercer lugar, el pecado también nos esclaviza. Así es como terminó Sansón. Seguimos leyendo desde el versículo 15 en adelante. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo? ¿Ves otra vez? Me dices que me quieres, pero no me cuentas las cosas. Ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Qué triste, tan fuerte por fuera, tan débil por dentro. Qué triste. 17. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. En el fondo tampoco es cierto, porque su fuerza no dependía de su pelo. Su fuerza depende de Dios. Aunque estuviera calvo, su fuerza depende de Dios. Pero él sabe que ha ido transgrediendo tantas veces la ley de Dios y tiene él la percepción en su corazón de que como rompa la última cosa que me queda, que es que me corten el pelo como señal de mi nazareato, como haga esto, a lo mejor Dios ya no viene sobre mí como las otras veces. Dice que le descubrió su corazón, pero en el fondo incluso él sabe que eso es mentira, porque su fuerza no depende de su pelo. Porque si dependiera de su voto de nazareo, ¿cuántas veces él no ha tomado vino, o no ha tomado mosto, no ha tocado uvas, cuántas veces no ha tocado muerto? Ya hubiera perdido esa posibilidad de ser tan fuerte como en otras ocasiones que nunca había pasado en el pasado, ¿verdad? Pero él sabe que ha caído tantas veces en pecado, que como haga uno más de este calibre, él dice, uff. Y entonces él le abre su corazón a Dalila. El pecado, hermano, nos vuelve imprudentes. Nos vuelve imprudentes. Nos hace que no tengamos cuidado de cómo vivimos nuestra vida. Que no nos importe ir dando golpes aquí y allí. Que no nos importe jugarnos la vida en un sentido. Que da igual, que no me importa nada. El pecado te convierte en una persona imprudente espiritualmente hablando. En segundo lugar, seguimos con Dalila. Nos vuelve absolutamente inútiles. Nos dicen aquí que, versículo 18, viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los príncipes de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Dalila sabe que algo ha pasado diferente, que no le está tomando el pelo aquí. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo porque su fuerza se apartó de él. Ella misma podía hacerle daño. No necesitaba ni a los filisteos, ¿verdad? Ella misma podía hacerle daño. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó, el de sus sueños le dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado.
el que había sido el hombre más fuerte sobre la faz de la tierra, ahora era inútil. 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 Por causa del pecado. No hace tanto escuchamos noticias de un gran predicador evangélico en Estados Unidos que llevaba no sé cuánto tiempo en adulterio, en su ministerio, etcétera, tal, y se volvió inútil para el ministerio de Dios. Y muchas veces hemos escuchado cosas así, ¿verdad? A veces nuestro pecado debilita tanto nuestro testimonio que somos herramientas inútiles en las manos de Dios. A veces el vaso está tan sucio que nadie lo puede tomar para beber. Porque el pecado nos hace inútiles. ¿Tú bebes en un vaso sucio? Vaso sucio se tira. Últimamente nos han regalado algunas tazas y algunas de ellas te ha pasado a ti, las metes en el microondas y cuando la coges te quemas. ¿Te ha pasado? ¿Tienes alguna taza que te has quemado? Tal y como la cojo la tiro. Claro, no quiero que nadie más se queme. Ya compraré otra taza, pero esta taza no me conviene, porque no sé con qué material está hecho o no sé qué le han puesto o no le han puesto, pero cuando la caliento en el microondas toco la taza y me he quemado. No quiero que mis hijos se quemen o mi mujer cuando vayan a coger una taza en el microondas, así que cambio lo que hay en el recipiente y la tiro. Y ya compraremos una, porque es inútil. Y eso pasa con el pecado en nuestra vida. Nosotros somos como esas tazas, como esos vasos. Cuando el vaso está sucio, cuando en el vaso no puedes calentar nada, cuando no puedes darle un uso normal, te deshaces de él. Lo tiras. Seguro que alguna vez te ha pasado, ¿no? Que has encontrado ese vaso que estaba justo encima de donde cocinas, allí al fondo de todo, que ni sabías que tenías, y cuando lo has cogido, aquello no hay forma de limpiarlo. O sea, pringa tanto por todos los sitios, ¿verdad? Que dices, lo tiro, ¿no? Esto ¿no? ¿Nunca has tirado algo que anteriormente era útil, pero que está tan sucio que dices, esto no merece la pena ni atreverse a limpiar? Eso es lo que hace el pecado con nosotros. Nos vuelve inútiles. Inútiles completamente. Qué triste sería que Dios no pueda usarte, que Dios no pueda usarme, porque hemos caído en un pecado que de alguna forma limita tanto nuestro testimonio, que somos herramientas sucias, inútiles, y que da igual ya lo que hagamos, el perdón que pidamos, que no podemos ser usados como antes para el Señor. Esto probablemente es lo más triste de todo el pasaje. Dice aquí, versículo 20, y luego que se despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué triste. Qué tragedia. Que hemos pecado y pecado y pecado y pecado al punto que el Señor ha dicho, saco las manos. Haz lo que quieras. Vive tu vida. ¿Te quieres ir a vivir a una provincia lejana? ¿Recuerdas el ejemplo del hijo pródigo? A una provincia lejana y malgastar toda tu herencia. Haz lo que quieras. Ahí la tienes. Tú mismo. Qué triste que sea así. Qué triste que llegue el momento en el cual Dios saque las manos de nosotros. Tantas veces, a veces nos molesta que Dios nos toque, ¿no? Y que nos guíe por un sitio o por el otro, que nos encamine para acá, para allá. A lo mejor a veces nos lo tiene que mostrar con un poco más de mano dura, a veces su mano es más amable, más dulce, más tierna, pero Él lo hace con el sentido de ponernos en el camino, ¿verdad? Y a nosotros a veces nos molesta que nos toque. Qué triste que Dios saque sus manos de nosotros y que deje de tocarnos. Qué triste sería. Pero es exactamente lo que ocurrió con Sansón. Llegó un momento en el cual Dios, déjame expresarlo así, se cansó. Y dijo, ahí va Sansón, tú verás. Es lo peor que nos puede pasar. ¿Y cuándo ocurre? Cuando nos reiteramos en el pecado. Cuando es una vez y otra y no nos arrepentimos y volvemos a caer en lo mismo. Como te dije al principio, hermano, que sirva esto para nuestra reflexión. Que eso no nos ocurra nunca. Terminamos esta sección con lo mismo. La misericordia de Dios. Mi pregunta es, ¿por qué no lo mataron allí? Fue por pura misericordia de Dios. No tiene para mí ningún sentido estratégico, militar, de ninguna forma que tienes a Sansón allí postrado y no lo matas en ese momento. Ningún sentido.
Es como cuando estás viendo una película y no matan al malo, ¿no? Y tú dices, ¿pero por qué no te pega un tiro? ¿No? Ah, te ha pasado eso, te ha pasado, seguro, ¿no? ¡Ya está! ¡Pégale un tiro que se vuelven a levantar! ¿No? Pues me pasa lo mismo con Sansón aquí. Lo tienes ahí preparado para rematarlo y no lo matas. Le sacas los ojos, te ríes de él, dice que le hicieron como un juguete, lo vamos a leer ahora. Le llevan a un granero, está él solo moliendo el trigo. Sí, le llevan al templo de Dios Dagón para reírse de él. Sí, vale. Pero para mí la misericordia de Dios aquí está en que no lo mataron, a pesar de que Dios había apartado de él. Última sección para esta mañana. El pecado te destruye. El pecado te destruye. El que había sido el hombre más fuerte, ahora está moliendo grano en un granero. Vamos a leer versículo 23 en adelante. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y se dijeron, nuestro Dios entregó a nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Fíjate qué triste es esto, ¿verdad? Que los enemigos del pueblo de Dios den gloria a su Dios a través de alguien que dice creer en el Dios verdadero. Estaban honrando a Dagón por cómo Sansón se había comportado. Y viéndolo el pueblo alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. El pecado ha destruido por completo a Sansón a este punto. No hay por dónde sacarlo. Le han quitado los ojos, le han rapado el pelo, lo han llevado a la cárcel. Está absolutamente destruido. Lo hemos hablado ya, lo hemos dicho ya. Pero es lo que Satanás busca con cada uno de nosotros, destruirte. No hay tregua, no suena el gong, ¿sabes los combates de boxeo? No suena el gong en el ring y dice, vale, ya está, ya, deja de pegarle. Y se va cada uno a su esquina. No, Satanás sigue pegándote. No hay misericordia. Él quiere destruirte por absoluto. Nos hace sus instrumentos. Como acabo de decir hace un momento, qué triste, ¿no? Que aquellos filisteos den gloria a Dagón, un ídolo, porque Sansón había sido la causa de su felicidad, de su tributo a su Dios. Qué triste, cuando el enemigo, por nuestro mal hacer, por nuestro pecado, porque nosotros hemos caído y hemos tropezado, él es exaltado de alguna forma. Que no seamos nosotros el motivo, si lo puedo decir así, de la felicidad de Satanás. Cuando nosotros caemos, somos el motivo de la felicidad de Satanás. Es como si Satanás pudiera ir a la cara de Dios y decirle, ¿has visto? ¡Mira lo que ha hecho! Y el Señor, no lo sé si esto es teológicamente correcto o no, pero se avergonzaría de nosotros, ¿no? Imagínate, ¿no? Como padre, que venga alguien y te diga, mira lo que ha hecho tu hijo. Y tú sabes que es cierto, que es verdad, que no hay excusa posible, te avergüenzas. Te avergüenzas. ¿Cuántas veces no hacemos nosotros avergonzar al Señor? Porque el pecado nos hace los instrumentos. ¿Sabes que la única vez que aparece la palabra juguete en la Biblia aparece aquí? No aparece ni una sola vez en toda la Escritura, excepto aquí. Dice, versículo 25, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, es decir, estaban ya borrachos completamente, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Es la única vez en toda la Biblia que aparece esta palabra, referente a un siervo de Dios, a un juez de Israel, que había ido de pecado en pecado toda su vida. Voy terminando. Sabemos lo que ocurrió después. A partir del versículo 26, sabemos que Sansón fue llevado y fue puesto en el templo de Dagón, fue puesto en medio de las dos columnas. Él volvió a pedir al Señor que le diera fuerza para derribar. Su pelo había crecido. No digo que la fuerza de Dios vino sobre él porque ya había crecido su pelo, pero su pelo ya había crecido, nos lo dice el versículo 22, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. ¿No había ningún filisteo por allí con tijeras o...? No, son esas cosas de la historia que no me acaban de encajar, en el sentido de que, ¿cómo es que ocurrió esto? Y es porque Dios lo permitió. Pero al final Sansón está allí, tira las columnas, mueren todos los filisteos que mueren en aquel momento. Dice que mató más filisteos en aquel día que los que habían matado en toda su vida, por lo tanto se debían contar por miles los que habían muerto en aquella celebración en el templo de Dagón. Pero Sansón también
muere. Y ahí vienen sus hermanos a recogerlo, versículo 31, descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, le tomaron, le llevaron y le sepultaron entre Zora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoa, y él juzgó a Israel 20 años. Qué triste final, que tenga que venir la familia, buscar entre los cuerpos muertos, encontrarle, llevarle, enterrarle, porque el pecado a veces trae consecuencias irreparables. Y una vez más, observamos la misericordia de Dios. Quien en medio de esta situación, en medio de todo el pecado que había cometido, en medio de que Dios ya había dicho, saco las manos, Sansón, ya no quiero saber nada, todavía Dios vuelve a darle fuerza una última vez para que él pueda matar a todos esos filisteos. Todavía Sansón pide, y probablemente por eso está en Hebreos 11, ¿no? Y pide con fe. Y le dice, Señor, vuelve a traer fuerza sobre mí. Siempre me he preguntado por qué está en Hebreos 11, en el capítulo de los héroes de la fe. Bien, no le faltó fe aquí. Está una fe acompañada de muchos pecados, pero no le faltó fe. Y la fe, o su petición, vino contestada de parte de Dios y él tuvo la fuerza suficiente para tirar aquellas columnas y matar a todos aquellos filisteos. De nuevo, otra vez, la misericordia de Dios en su vida. Hay tres cosas que me gustaría que nos quedasen muy claras después de la predicación de hoy. En primer lugar, la fuerza destructora del pecado. Me gustaría que todos saliéramos de aquí, casi diría compungidos, pensando de veras cuánto daño hace el pecado en mi vida y cuánto daño le hago yo a Dios cuando peco. Que entendamos lo importante que es, que entendamos que Cristo murió en la cruz por ese pecado. Que entendamos nosotros que mi pecado fue tan grave que Dios dio a su Hijo para morir por ese pecado y que una vez yo he creído en su sacrificio, cada vez que yo vuelvo a pecar, eso causa un gran daño a Dios. Y por supuesto también me causa un gran daño a mí. Que el pecado no solamente va por una vez, no pasa nada, sino que es esa gotita de cianuro en un vaso. Que sí, solamente es una vez, sí, es algo pequeño, pero que es algo absolutamente nocivo y dañino para cada uno de nosotros. Y eso es la primera cosa que me gustaría que entendiéramos hoy. La segunda cosa que me gustaría que todos saliéramos de aquí pensando hoy es que reflexionemos. Que reflexionemos en cómo estoy viviendo yo mi vida con Dios. ¿Qué pecados hay en mi vida que son recurrentes? ¿Qué pecados hay en mi vida que yo debo poner freno de una vez ya, por favor? Llevo 30, 40, 20 años de creyente y todavía no he vencido esto. ¿Cómo puede ser? Que reflexionemos, que vayamos a casa y lo pensemos. Y digamos, esto no puede ser ya más en mi vida. El apóstol Pablo, ¿verdad?, le dice a los corintios, os quiero hablar como cristianos espirituales, pero todavía sois carnales, ¿no? Y una de las características del cristiano carnal que es un bebé. Y hay cosas en nuestra vida que ya no son de bebé, ¿no? Ya tenemos que ser maduros, ¿verdad? Ya tenemos que dejarlas atrás. Pues la segunda cosa que me gustaría que nos quedara clara en la predicación de hoy, hermano, es que podamos reflexionar. Y que vayamos a casa y pensemos, ya está, esto no puede volver a pasar, necesito ayuda del Señor, de un amigo, de un hermano, del pastor, pero ya, esto se tiene que terminar. Y la tercera cosa que me gustaría que nos acompañase a casa cuando salgamos por la puerta hoy es la misericordia de Dios. Como dije antes, no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. No hay ofensa tan repetitiva que Dios no pueda perdonar. Porque Dios no puede contenerse ante un pecador arrepentido genuinamente. Cuando tú vas genuinamente delante del Señor y pides perdón, el Señor dice, te perdono siempre, siempre. Por lo tanto, hermano, en primer lugar, no abuses de la misericordia de Dios, porque Él constantemente te perdona en Cristo Jesús. Y lo volverá a hacer una vez y otra y otra y otra y otra, todas las veces que tú vayas arrepentido delante de Él. Y en segundo lugar, agradece la misericordia de Dios. ¿Qué seríamos nosotros sin su misericordia? ¿Dónde estaríamos nosotros sin la buena mano de Dios obrando sobre nosotros? Sin su perdón, sin Cristo, sin su amor por nosotros. ¿Qué sería de mí, Señor? Gracias, Señor, por tu misericordia. Terminamos la serie de Sansón. Y si puedo pensar en una reflexión general sería, ¿cuánto de Sansón llevo dentro de mí? Si algo puedo pensar cuando llegue a casa o cuando vaya conduciendo, después de estas 4 predicaciones, piensa en esto, hermano, que el Señor nos libre de estas cosas malas, de estas cosas pecaminosas que vemos repetidas una y otra vez en la vida de Sansón.
Vamos a orar. Señor, yo te doy muchas gracias en esta mañana por tu misericordia. Gracias, Señor, por cómo tú me perdonas una vez y otra y otra y otra y otra por los mismos pecados. Muchísimas gracias, Señor, por el sacrificio de Cristo en la cruz a mi favor, a nuestro favor. Gracias por su sangre vertida, porque Él fue castigado en el lugar en el que yo debía haber sido castigado. Porque Él murió en el lugar donde yo debía haber muerto. Gracias, Señor, por tu gran misericordia y por el amor que tuviste hacia mí. Gracias porque me sigues perdonando cada vez que yo peco. Señor, en tus manos pongo esta predicación y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a reflexionar a cada uno de nosotros. ¿Cuánto de Sansón tenemos? ¿Cuánto de pecado tenemos en nuestra vida? ¿Cómo de importante es el pecado para nosotros? ¿Cuánto te estamos ofendiendo? En tus manos, Señor, encomendamos este pasaje, esta predicación, las palabras dichas, para que, Señor, tú obres en la vida de cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.